Bienvenidos al podcast de Conexión Familiar. Soy Carlos Cano y estoy con mi esposa Gaby Tecillos. Hola, ¿cómo estás? De nuevo. Después de varias semanas de no poder pues tomar el tiempo de grabar, estamos con un nuevo episodio y pues creo que este episodio va a ser muy útil, va a estar muy interesante. Y no sé si quieras comentar algo antes de platicar algunas cosas que pasaron estas semanas que no nos vimos. Bueno, sí nos vimos tú y yo, pero no nos vimos para poder compartir pues este tema que ya lo tenemos ahí también desde hace un buen de tiempo. Sí, hicimos muchas cosas, por eso es que no habíamos podido sentarnos a grabar esto, pero fueron cosas que surgieron a través de este podcast. Y bueno, una es que fuimos invitados por CIPINA Municipal aquí en nuestra ciudad para dar una conferencia de crianza positiva a los padres de familia, y pues estuvimos súper contentos de haber estado ahí, de poder apoyar, como siempre lo hemos dicho, a nuestra ciudad, de haber hecho esta alianza con CIPINA. Surgió otra invitación para más adelante con ellos. Así es. Y bueno, que la experiencia para mí fue pues increíble, porque salir del set, platicar de otra manera con personas nuevas, con una comunidad nueva de padres pues que quieren aprender, de padres y madres preocupadas por querer pues conocer acerca de este tema, porque en realidad muy poca gente había escuchado hasta el término. Sí, había muchos que no lo identificaban. Pero estuvo muy bien, nos encantó haber estado ahí, gracias por la invitación. Sí, ya tenía rato que no dábamos como un material en vivo o poder compartir en vivo, ya lo habíamos hecho antes, pero fue la primera vez en una escuela, entonces fue una experiencia padrísima, salió esa invitación que dices con CIPINA para hacer algo más, y por ahí también surgió la propuesta o también la probabilidad de hacer algo más con otro medio de comunicación. Ya habíamos ido a una estación de radio, pero ahorita salió otra probable invitación o planear ahí cuándo se puede hacer algo diferente con otra estación, y pues estamos muy contentos de llevar estos consejos, estas herramientas a más personas. Y también, bueno, participamos estas semanas en un seminario de matrimonios, ¿verdad?, en nuestra iglesia, que fue una experiencia también muy padre, aprendimos mucho, fortalecimos un poco el matrimonio, porque la familia pues está sostenida primeramente en nosotros como pareja. Y bueno, el video pasado yo dije que íbamos a cumplir 18 años, me equivoqué, cumplimos 19 años de casados, y pues en este video tenemos un año más de casados, fue nuestro aniversario hace unos días. Pues de nueva cuenta, felicidades, también fue un día bonito el que pasamos en familia. 19 años cumplimos. 19 años de muchas experiencias, de muchos errores, de muchos aciertos, y justamente queremos compartir las cosas que nos han funcionado y las cosas que no nos han funcionado también para que a lo mejor puedan escuchar antes de que lleguen a caer en esos errores que caímos nosotros. Y hoy es un tema bien interesante, pero bueno, no, sí, se me iba a pasar. Parte de eso, porque es algo bien importante. Estas tazas que ven aquí tan hermosas, nos las regalaron por nuestro aniversario en nuestro grupo de vida de matrimonios. Como les hemos platicado, pertenecemos a una comunidad cristiana. Y bueno, tenemos grupos pequeños, tenemos un grupo de matrimonios, el cual están invitados, si no tienen un lugar donde asistir. Y bueno, pues en este grupo nos dieron este regalo con más detalles. Sí, no nada más fueron más cosas, pero te conocen, que tienes un gusto por las tazas. Bueno, yo me he unido a ti. Y pues les agradecemos mucho el regalo. Muchas gracias. Como aquí en nuestra ciudad es muy, muy fría, tenemos un café caliente, no, al contrario, hubo mucho calor estos días y estamos ahí con un cafecito frío para acompañar y para platicar de esto que yo te decía que obviamente lo vamos a abordar para poder entender este tema de las amistades como en dos sentidos, ¿no? Creo que normalmente cuando hablamos de amistades y cuando ustedes llegan a platicar con sus hijos, no sé si se ha sucedido, y lo que nos pasó a nosotros, ¿no?, en nuestra vida personal, es que vienen estos refranes de la sabiduría, ¿verdad?, de nuestros abuelos, de nuestros papás, que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Que eso es súper, completamente bíblico. Sí, o sea, tiene que ver, y hay otro, te decía cuál otro, Dios los cría, ¿no? Y ellos los crea y ellos se juntan, y son cosas donde sí de repente decimos a nuestros hijos, fíjate con quién andas, fíjate qué costumbres son las que traes a la casa, fíjate qué te contagian los que están
a tu alrededor. Y claro que vamos a hablar un poco de eso. O hemos llegado a decir, esa amistad no me gusta, ¿no? No te conviene. Sí. Y todo eso, como tú comentas, es hasta bíblico. Pero también vamos a abordar un poquito cómo este tema es, qué es lo que pasa en nuestra casa y que se refleja justamente en la elección de esas amistades, ¿no? Abordarlo tanto de lo externo, que tiene que ver con amistades en nuestros hijos, pero también en conexión decimos, pues, que en conexión familiar, que todo comienza en casa. Sí. Entonces, la elección de las amistades de nuestros hijos comienzan en casa y de nueva cuenta tiene que ver esa conexión que nosotros tenemos. El tema de hoy, por lo tanto, al decir esto, se llama amistades, lo que revelan de tus hijos. Y yo creo que aquí nos quedamos cortos y podría ser lo que revelan de nuestros hijos y que revelan de también nosotros, de nosotros y de lo que estamos haciendo o tal vez dejando de hacer con nuestros hijos. ¿Qué puedes decir como en esta introducción para hablar de este tema? No, pues yo creo que como padres no podemos quedarnos callados si le dimos este giro a este tema, ¿no? El pensar que a quienes nuestros hijos están eligiendo allá afuera es justamente porque hay una necesidad en ellos o algo que tienen o algo que no tienen ellos. Y me causa bastante interés, a mí nos causó mucho interés abordarlo desde este punto porque hemos platicado con muchos padres, con madres que vienen con nosotros con situaciones con sus hijos, incluso nosotros, lo que vivimos con 3 hijos adolescentes, ¿no? Pero cuando hablamos de que vienen padres con nosotros o personas a platicar con nosotros, todavía nos anima más porque decimos, no es algo que nada más estamos pasando tú y yo. Estamos locos. Es algo que está viviendo la familia, nuestra familia, pero es algo que otras familias viven también. Y la verdad es que sí es un tema muy importante, que pensar que las amistades son un reflejo de ellos mismos y de lo que está pasando dentro de ellos, pues es de preocuparte como papá y de ocuparte en qué es lo que podemos hacer respecto a eso. Sí, podemos empezar reconociendo o entendiendo que las amistades de nuestros hijos no solo se trata de compañía, sino refleja más cosas, ¿no? Refleja, como dice, su identidad, sus necesidades, de pertenencia, sus cualidades también, o sea, esas cosas que nosotros hemos visto y que podemos ayudarles a desarrollar y que influye en la elección de esas amistades. Vamos a poder ahorita en el tema explorar cómo las amistades influyen en el crecimiento de nuestros hijos y cómo nosotros como papás podemos acompañarles en este proceso. O sea, nosotros siempre platicamos de cosas que, como dices, suceden en todas las familias y cómo podemos nosotros estar en medio, como papás, en medio de esos procesos cuando hemos hablado pues de otros diferentes temas, de las influencias, de las redes sociales, de muchas cosas, pero sin duda las amistades también aquí cabe mencionar que cada uno de sus hijos es diferente. Va a haber personas, y nuestros hijos son personas, son individuos, hay individuos que son más sociables, que podemos abordar en otro tema esa situación de cuando alguien es muy sociable y cómo tener cuidado y aprovechar eso, cuando alguien es muy serio y batalla también esos temas, pero hoy vamos a hablar de como las amistades, porque todos o tendrán muchas o tendrán pocas, pero la importancia de lo que pasa con ellas, ¿no? Sí, lo que están hablando ellas de nuestros hijos y de nuestra familia. Pero siempre reconociendo, como tú dices, que también eso es una influencia y tenemos que cuidar lo que entra a nuestro hogar a través de las amistades, pero también lo que nosotros sacamos. Lo que ellos están siendo para los demás, ¿no? Habla mucho de eso, no es nada más decir, no me gusta la amistad, ¿por qué? Bueno, ¿por qué se está relacionando con esa persona? ¿Qué admira de esas personas también? Porque como tú ahorita hablas, y creo que lo vamos a abordar un poco más adelante, pero lo que tú dices, si es muy seria la familia, ¿verdad? O la familia son tímidos o no hacen relaciones, pero uno de tus hijos quiere relacionarse más o es un poco más entusiasta, va a buscar eso allá afuera, o al revés, ¿no? Y estar conscientes que así como hay otros chicos, niños, jóvenes que pueden llegar de repente a dar un mal ejemplo o a decir, oye, lo que está pasando con él no es tan bueno, nuestros hijos también se pueden equivocar. O sea, estar conscientes que no es nada más que los demás pueden traer algo negativo, nuestros hijos se pueden equivocar y tener cuidado también con eso. El primer punto que queremos hablar es justamente la necesidad
de pertenencia, ¿no? ¿Por qué nuestros hijos o cómo interviene en las amistades que buscan nuestros hijos que forman esta necesidad de pertenencia? Y hay cosas que son generales, ¿no? Todos desde pequeños anhelamos pertenecer, aunque no lo entendamos, qué es la pertenencia, pues queremos sentirnos amados en nuestra familia, queremos sentirnos que en la familia nuclear, ¿verdad? Las que están en casa, pero también nuestra familia alrededor, queremos sentirnos que pertenecemos a la escuela donde estamos, a los diferentes entornos, y eso es natural, es una necesidad universal, y tenemos que darnos cuenta que desde niños está, pero en la adolescencia esto se intensifica. No sé si estás de acuerdo que cuando ya llega esa adolescencia que nosotros ya estamos viviendo con nuestros 3 hijos, empiezas a tener que poner más atención en este tema de las amistades. Claro, me acordé de algo que escribí hace rato, ahorita que tú estás hablando de eso, y no les voy a hablar de ciencia, pero es biología, ¿no? Y que cuando los niños son pequeños, buscan tener ese acercamiento con los papás, ¿no? Nosotros les brindamos esa seguridad, somos los mejores amigos de ellos porque pues estamos siempre con ellos, pero en la medida que crecen y pasan a la adolescencia, es natural ese alejamiento de nosotros, porque ellos entonces empiezan a conocer hasta dónde están sus límites, se empiezan a sentir independientes y esto es natural que pase. Es más, deberíamos impulsarlos a que eso suceda y no se queden en casa, porque leí un artículo acerca de esto, que si no lo hacen en la adolescencia, esto pasa como a los 30 años. Entonces imagínate, es mucho más difícil todavía, hay más prejuicios, todavía te detienes más a hacer ciertas cosas. Y luego ya cuando son adultos nuestros hijos, si hicimos un buen trabajo en estas 2 etapas, los hijos vuelven, como nos ha sucedido yo creo que a nosotros. A mí puedo poner ese ejemplo, ¿no? Yo vuelvo a mi mamá, hoy que fui a visitarla, por ejemplo, y fui a platicarle algunas cosas, y digo, ella hizo un buen trabajo, y me acordaba de lo que ella hizo y lo que me confesó hace un par de años, ¿no? Dice, yo cuando te veía, dice que tú ya empezabas a salir y tenías amigas adolescentes, yo me acercaba contigo y te decía, oye, a ver, cuéntame, ¿de veras esto? O sea, y sí recuerdo haberla visto en esa actitud de como mi amiga, ¿no? Haberlo hecho. Entonces, es importante eso, que analicemos que hay etapas para todo y que si tal vez no has hecho lo que tienes que hacer en cada etapa, todavía se puede hacer algo. Al final voy a dar algunas ideas de lo que puedes hacer para poder conectar otra vez, pero sí hay una necesidad grande desde pequeños, desde niños, adolescentes, incluso adultos, de pertenecer a algo. Y el primer grupo al que perteneces cuando naces es, pues, tu familia. Yo resumiría lo que estás diciendo como que la amistad o las amistades son un puente de esa identidad, funcionan como un puente, y un puente existe para llegar de un lugar a otro. Si cortamos ese puente nada más con la prohibición de no quiero que salgas, no quiero, o sea, hay extremos. O sea, tenemos que reconocer que a veces somos papás que llegamos a ese extremo de decir no sales, no te juntas con nadie porque estas personas te van a afectar, te van a enseñar cosas malas a los que somos creyentes, ¿verdad? No vas a tener amigos fuera de la iglesia porque te van a enseñar cosas, o sea, estamos cortando ese puente natural que necesitan nuestros hijos para poder aprender a relacionarse con todo tipo de personas. No, y hablando ahorita que mencionas eso, hablando de iglesia, del cristianismo, o sea, ¿cómo te vas a encerrar en 4 paredes o encerrar en una burbuja? Y entonces, ¿cómo vamos a cumplir la comisión que nos han dado de ir y predica la palabra, lo que sabes, ¿verdad? Lo que sabes de Jesús, y haz discípulos. Entonces, encerrado, ¿cómo lo puedes hacer? Exacto. Ahora, de nuevo sabemos que como papás tenemos muchas obligaciones, muchas tareas, muchos compromisos que justamente pueden provocar una desconexión con nuestros hijos, y es lo que queremos nosotros, ayudar a que eso mejore. Pero cuando un niño se siente, vamos a comenzar en la niñez, ¿no? Un adolescente, pero desde niños comienza. Cuando un niño se siente invisible en casa, porque estos compromisos y todas estas cuestiones provocan que no haya conexión, que no pasemos tiempo, que no suceda lo que decías del ejemplo de tu mamá, ese niño, nuestros hijos van a buscar esa validación fuera de nuestra casa. Van a buscarla. Va a haber existe algo natural en buscar las amistades, pero hay una cuestión donde ya sí podemos poner como una señal, una alerta, que cuando no existe esa atención en casa, no va a ser una búsqueda de amistades nada más por lo natural, ¿no? Por esa parte social de cualquier ser humano.
va a ser porque digan, yo necesito encontrar personas que me acepten, que me pongan atención. Y es ahí donde pueden empezar situaciones que pudieran traer costumbres, hábitos, ideas que no son las que nosotros pues sabemos que son correctas y sanas para nuestros hijos, ¿no? Y ahorita que hablas de eso, vuelvo a repetir, ¿no? Es en casa donde nosotros enseñamos qué valores son los que vamos a aceptar, qué es lo que no vamos a aceptar, ¿no? Eso es algo que hemos traído de semanas, meses platicando y que podría evitarnos tantas situaciones a futuro si nosotros simplemente nos sentamos a hablar de qué es lo permitido en nuestra familia, ¿no? Qué es lo que vamos a permitir, qué es lo que vamos a aceptar, y que los hijos sepan y que practiquemos en casa también eso, porque sí es importante el ejemplo, el que ellos vean cómo nos estamos relacionando nosotros también. Y un ejemplo de esta parte, en cuanto a que en la adolescencia esto crece más y hay que tener más cuidado, un ejemplo sería cuando un adolescente no se siente visto en casa, va a buscar una aceptación en algún grupo donde sí se sienta aceptado, aunque no sea el mejor entorno, aunque lo que él pudo comprar y recibir ahí fue aceptación, y por ignorancia, por inmadurez o por la etapa que están viviendo, yo creo que hay adolescentes que realmente no se dan cuenta del peligro del entorno donde se involucran, y también hay otros que sí lo saben, pero es más fuerte la necesidad de aceptación que incluso decir, yo sé que lo que están haciendo estas personas, estos muchachos o los que se han vuelto mis amigos, pues no es tan bueno, o mis papás me han enseñado incluso no es bueno lo que están haciendo, pero con ellos son con los que me siento bien. Y pues esa es una señal o un área que tenemos que nosotros que estar atendiendo constantemente para, de nueva cuenta, no solo prohibir, y vamos a dar ahorita unos consejos o tips, pero son situaciones donde las amistades revelan quiénes son en su interior nuestros hijos, qué están sintiendo, no solo por lo que hacen, sino también por lo que están buscando. ¿Qué buscan nuestros hijos en las amistades que consiguen fuera de casa? Porque está ese dilema de como papás, ¿no? Quienes dicen, no, tú como papá no tienes que ser su amigo. Y hay otros que dicen, no, pues sí tienes que, o sea, y eso yo no me voy a un lado en específico. Creo que hay un balance ahí. Al final somos su autoridad, somos sus padres, pero existe esa necesidad en ellos y por eso buscan cosas que pues tienen que ver con esta parte de identidad, y que queríamos comenzar con eso, ¿no? Y lo que sí es importante es que algo que le decimos siempre a nuestros hijos, y lo que sucede en las familias que tienen pues una familia normal, ¿no? O sea, con problemas y todo, pero una familia normal, ¿no? Que nunca tus padres te van a dar un consejo. Que el mejor consejo, ¿no? O sea, nunca te van a dar un consejo que te afecte, ¿no? O sea, pensando en que te va a hacer daño ese consejo. Siempre el consejo que te den, aunque a veces nos equivocamos como papás, siempre va a ser pensando que es lo mejor para ti. Y me encanta una frase que dice Donald y Silvia Franz, que no sé si recuerdan, son unos pastores que nos encantan. Expertos en este tema también. Expertos en familia, que en algún momento nosotros dimos algún material donde oramos 30 días por nuestros hijos. Y bueno, parte de un día de oración es orar sobre las amistades de nuestros hijos. Pero ellos dicen algo que me encanta. Dice, la persona que tiene más influencia en la vida de mis hijos es quien está más cerca de su corazón. Y ahorita que tú hablabas y decías eso de, pues se van a grupos, ¿verdad? Se van a sectores donde ellos pueden saber que no es el ambiente correcto, pero hay alguien que los escuchó, ¿sabes? Se acercó a su corazón. Sí, hay alguien que los escuchó y que no los enjuició, no los criticó, y solamente los escuchó. Y entonces esa persona está cerca de su corazón, y por eso es una gran influencia para nuestros hijos. Así es. El segundo punto, o la manera en que queremos abordar esto, es viendo las amistades como un espejo en nuestros hijos y en nuestra familia. O sea, no nada más dejémosle la responsabilidad a nuestros hijos en la familia, entendiendo que las amistades reflejan inseguridades y aspiraciones. Y aquí vuelvo a tomarlo y a lo mejor lo recalco más, no hablamos nada más de nuestros hijos. Yo creo que al escuchar esto como adultos podemos empezar a hacer una reflexión nosotros. De uno mismo. Lo repito, las amistades reflejan inseguridades y aspiraciones de quien la elige. Me voy primero a lo positivo, a las aspiraciones. Si un adolescente, un niño tal vez todavía no lo entienda mucho, pudiera pasar con algún caso excepcional, pero un adolescente que ya empieza a pensar en que yo quiero lograr esto en la vida, yo quiero triunfar, quiero avanzar, quiero prepararme,
va a buscar personas con que esas aspiraciones, yo he platicado también con muchas personas, amigos, ¿verdad? Jóvenes adultos que me decían, quiero lograr esto, y ¿verdad? Yo les decía, tanto a ellos como lo digo a mí mismo, oye, lo que vas a hacer este año te va a acercar cuando llegue noviembre y diciembre y voltees a los demás meses atrás. ¿Te acercó lo que hiciste ese año a tu aspiración, o te alejó o te estancó en eso que querías, ¿no? Y creo que ese pensamiento va muy ligado a las amistades, es decir, estas amistades me van a ayudar a avanzar en las aspiraciones que yo tengo en un futuro, o, como decíamos también, las inseguridades. Estas amistades las estoy consiguiendo, me he relacionado con ellos porque me siento inseguro de que nadie me acepta, me siento inseguro en tal área. Creo que a veces como papás también podemos reflexionar que hemos cometido errores en los círculos en que nos relacionamos antes, sí. Y hoy ya podemos ver hacia atrás y decir, oh, creo que esas amistades no fueron tan buenas, o estas, tú comentaste algo, estas me hubiera acercado más a ellos porque me buscaron, sí. Y hoy pienso que hubieran traído cosas positivas. Entonces, pero empezamos nosotros y sí trasladándolo a nuestros hijos. Sí, exactamente. O sea, lo entendemos nosotros ya como adultos, ya pues ya los tenemos a ellos y decimos, híjole, creo que pudimos haber hecho las cosas diferentes. Yo le decía a mi hijo hace unos días, estabas tú ahí, ¿no? Me hubiera encantado relacionarme con este grupo en la secundaria, ¿no? Que en algún momento, pues intentaron jalarme, invitarme, fui a algunas reuniones con ellos, pero en ese momento, en ese tiempo, tú no piensas sí. En esas a futuro, o sea... No eran las aspiraciones. Si yo lo hubiera sabido, ¿verdad? Y a lo mejor si mis papás me lo hubieran dicho, pues tampoco hubiese hecho caso. No sé, no lo sé. Por eso es que nosotros somos muy insistentes en Conexión Familiar de que lo hables con tu familia, o sea, de que ser un buen papá o mejorar como papá es una práctica diaria. Y que si diariamente nosotros estamos practicando con nuestros hijos, hablándoles lo que queremos, sobre estos temas, ¿no? Oye, busca buenas amistades, oye, sé un buen amigo, oye, influye en tus amigos y que ellos no influyan en ti. O sea, pero no, yo no busco ahorita en este momento de mis hijos de 13, 14 y 16 años, que ellos lleguen mañana y me digan, está bien, voy a tener amigos responsables, voy a dejar a mis amigos divertidos, o sea, no esperemos eso. En algún momento todo lo que hacemos va a tener un fruto, pero no dejes de hacerlo. Esa es la clave de Conexión Familiar, creo, y es lo que nos ha funcionado, es que no dejamos de hacer lo bueno. Y esta práctica diaria no tiene como fin la perfección, decirlo. Sí. Nunca vamos a poder ser perfectos, pero sí podemos ser mejores papás con lo que hagamos, con los cambios que implementemos. Pero sí creo que si lo hacemos constantemente, que lo practicamos, lo vives, te puedes evitar a un futuro muchas situaciones. No, claro, puede haber unas mejoras notables sí. Y sustanciales que pueden evitarnos muchos problemas. Ahora, vamos a suponer que las amistades de nuestro hijo, de nuestros hijos, sí son de esas amistades que están trayendo malos hábitos, malas costumbres, o sea, cosas que no son las adecuadas, porque decíamos, todos somos imperfectos, pero supongamos un panorama así, entender que esas amistades no solo son la causa del problema, ¿no? Empezó a volverse más contestón nuestro hijo, más rebelde, escuchamos que nos dice las cosas tal vez como vimos a ese joven que contestaba y decimos, el problema son esas amistades. Tienes que dejar de hablar a esa persona, a ese niño, a esa niña, porque es la que te está provocando eso. Entender que la causa no solamente son las amistades, sino que también es un espejo de lo que necesitan. Es nosotros pensar, ¿por qué no solamente eligió a esas amistades? Que bueno, creo que es un paso que nos lleva al otro inevitable. Los eligió, va a empezar a imitar cosas. Pero ¿por qué aparte de que las eligió, cuando ya vio esto, lo está imitando? O sea, ¿qué ve de positivo o qué ve de bueno, qué encuentra de provecho empezar a portarse como esa persona? A lo mejor porque ese amigo o esa amiga ni pide permiso y se va. A lo mejor porque cuando contesta de esa manera ya sus papás en casa no le dicen nada y consigue lo que quería, ¿verdad? El hacer lo que quiere hacer, no sé, son muchísimas cosas, pero el problema no es nada más la amistad o lo que está trayendo, repito, cuando ya entendemos que sí hay algo que no es adecuado, sino por qué nuestros hijos necesitan algo de esas situaciones, o sea, ¿qué podemos compartir con los papás de esas situaciones, o por qué un adolescente
pudiera, aunque entiende que no es lo adecuado, necesitar continuar en ese ambiente. ¿Qué es lo que decía? Es parte del crecimiento, de sus límites, de hasta dónde llegar. Y obviamente entre más carencias hay, entre más falta de estima, entre más falta de pertenencia, entre menos conexión haya en casa, porque no tengo nada que ver a lo mejor con mi papá, no puedo platicar con mi papá nada porque siempre se enoja, siempre está molesto, porque mi mamá cada vez que le digo algo se espanta, o te voy a acusar con tu papá, ¿no? Porque pues mis hermanas cada quien en su onda y todo. Aquí yo creo que algo importante que tenemos que hacer como papás es crear esos ambientes en casa. Algo que nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Crear este ambiente de hacer cosas con ellos que les gustan, como ver los programas que les gustan, como jugar los juegos que les gustan, interesarnos en temas que ellos están interesados, traer a la casa a los amigos. Eso es algo que... Sí, es un consejo que escuchamos cuando éramos, desde que éramos solteros, o sea, que no, ni siquiera había una relación entre nosotros, y que lo hemos decidido poner en práctica, y creo que ha sido muy sano, ¿no? Sí, o sea, y que, pues en mi caso mi hermana siempre decía eso, ¿no? Con sus hijos lo practicó y decía, mejor los hijos aquí en la casa. Y es pesado, sí, es cansado, sí, ¿verdad? Cuando tienes un hijo que quiere... Es gasto también, es gasto. Todo, es inversión de todo, ¿no? A la atención, el observarlos, el darles tiempo. Yo recuerdo, híjole, a ver si no me salgo mucho, pero cuando los cumpleaños de Carlos, sobre todo, que venían como 15 porque es amigos, el más sociable. Es el más sociable, el más grande, entonces él siempre quiere tener gente en la casa, se los hemos dicho siempre, pero venían aquí a la casa adolescentes de 13, 14, siguen viniendo a la casa, ¿no? Cada vez son como más tranquilos, pero lo que hacíamos al inicio, que no los conocíamos, las mamás te confían, sabes, tener a sus hijos, y aquí cerca tenemos una canchita, un campo de fútbol, y pues venían a jugar. Y nos íbamos, toda la familia con ellos ahí en filita, y súbanse a la banqueta, oigan, tengan cuidado, a ver, nos pasamos todos juntos. Jugabas tú con ellos fútbol, incluso amigos nuestros adultos de, oye, vamos, échenos la mano porque... Vamos a cuidar a 15 adolescentes. Vamos a cuidar a 15 chavos aquí en la casa, y es involucrarse. Y bueno, empezamos ya a tener como más acercamiento con ellos, ya, señor, señora, nos saludaban, ¿cómo está? Esto pasó, lo otro, y... Creo que ha habido una buena relación con ellos, con sus mamás también, ¿no? Pero ahora que ya ellos ya se mueven como más solos, hay una buena relación. Pero es crear esos ambientes para ellos. Ahora, esto no quiere decir que tú vas a hacer esas cosas como papá o como familia y que ellos ya van a decir, no, no quiero salir con mis amigos, me voy a quedar en casa. Para nada. Sí, no, con eso que estás diciendo me puse a pensar en varias cosas. Creo que se trata de que ellos busquen en las amistades el tiempo correcto, las situaciones propias de buscar amistades, pero que no estén buscando de ellos satisfacer todo. O sea, que las amistades satisfagan todo, sí, ¿no? Sí. Satisfagan la pertenencia, la aceptación, o sea, cosas que nos corresponden como papás. Tampoco es que nosotros los papás nos convirtamos en todo de nuestros hijos, porque ahí está el otro extremo de los padres que se vuelven absorbentes. O sea, que no quieren que se vayan nunca, que los quieren tener siempre sobreprotegidos, ¿no? Pero helicóptero, papá, o sea, sí, pero que nuestros hijos puedan buscar el tiempo con sus amigos, sepan que tienen tiempo en su casa. Ahorita con lo que comentabas, yo sí quiero ahorita especialmente decirle a los papás, a los hombres, que hagan esto, o sea, que participen en la medida de lo que sea posible para ustedes, el estar en esos tiempos, en estos momentos. Ahorita que contabas estas historias, me acordé mucho y perdón, ahorita que yo dije, también cuesta, pues porque pues soy soy quien los dos, el dinero es de los dos, pero pues soy quien se pone a pensar esto. Y ahorita que decías, yo me acuerdo, la primera reunión que vino masiva con Carlos, empezaron a correr alrededor de un coche que teníamos en ese entonces en el patio. Y estaban más chiquitos. Y sí son cosas que tenemos que nosotros también enfrentar y todo. Rayaron el coche al correr encima. No se estaban portando mal. No. Fue lo normal de la edad y de que eran como 15. Rayaron el coche al estar corriendo encima. Rompieron la tubería. Rompieron la llave que viene de la toma de agua de la calle. La rompieron y yo fue así. ¿Cómo que rompieron la toma de...? No nos va a llegar el agua potable, o sea, y se tuvo que reparar. Pero son cosas que tanto él recuerda como a nosotros nos sirvieron para poder conocer esas amistades
y que es un consejo que también les damos a ustedes. Yo quisiera terminar este punto con esta pregunta. Como padres es importante que nos preguntemos eso, fíjense. ¿Qué están diciendo las amistades de mi hijo sobre lo que busca, sobre lo que siente y sobre quién es? Nuestros hijos, nuestras hijas, ¿saben quiénes son? ¿Saben quiénes son? ¿Tienen una identidad de quiénes y qué son? Que son unos hijos, una hija amada, que pues yo te diría que le enseñes también que es hijo, hija de Dios, cuál es su identidad, cuáles son sus valores, cuáles son sus cualidades. Si lo saben, si hemos trabajado y empatamos los otros temas que hemos platicado y ponemos en práctica lo que tú escuches, porque nosotros solamente queremos dar un granito de arena con lo que platicamos, vamos a construir en nuestros hijos una búsqueda sana de lo que quieran en sus amistades. Van a tener sensaciones, van a sentir cosas como cualquier niño, adolescente, pero que no salgan de control, y van a, al saber quiénes son, también van a saber por qué eligen a las amistades que ellos tienen, ¿no? Y el siguiente punto que queremos platicar es enseñar justamente a nuestros hijos a cómo discernir amistades que sean sanas. Y de ahí tenemos que reflexionar nosotros, con nuestros errores, con nuestros aciertos cuando éramos chicos, cómo poder nosotros también capacitarnos y atrevernos a poder guiar a nuestros hijos, porque no solo se trata de prohibirlas, es decir, no te juntes con esto, se trata de enseñar a nuestros hijos a entender y discernir qué es una amistad sana en el entorno donde ellos se encuentran, porque puede haber amistades, escuela, deporte, en muchas cosas, ¿no? ¿Qué puedes decir de esto para empezar? Pues aquí creo que se me viene a la mente la palabra que hemos estado leyendo mucho y ahora es muy común escuchar, de acompañar, ¿no? El acompañar a nuestros hijos y no, pues, ay, no sé qué palabra usar, como exigir, pues esas prohibiciones, ¿no? Ser autoritarios, o por otro lado, lo que hablábamos en crianza positiva, ¿no? Ni permisivos ni autoritarios, sino encontrar ese límite y poder acompañarnos, o sea, porque yo estoy aprendiendo como mamá. Yo no soy la mamá que fui hace 5 años. Mis hijos no necesitan esa mamá. Mis hijos necesitan la mamá que ahora estoy aprendiendo a ser. Y entonces, acompañarnos, y como siempre les digo, prepárense, estudien, o sea, tus hijos van a cambiar en 1 año, en 2 años, no van a ser los mismos, van a tener otras necesidades. Y más en esta etapa de adolescencia. Y con todo lo que están viendo afuera, o sea, todas esas influencias, ya no es como antes nosotros que veíamos solamente aquí el vecino, ¿no? Mira, trae algo nuevo, ¿no? Ay, mira, trae una onda nueva, ahora se viste así de esta manera. Ya ahora tus hijos ven del otro lado del mundo lo que está pasando. Y nadie dice onda, güey. Además, y quieren hacer todo esto que están viendo. Pues sí, no se trata de prohibir esas amistades, sino ayudarles a ellos a ver qué es una buena amistad. Y el camino fácil es justo la prohibición. O sea, el camino fácil como papá. Sí, si algo no te gusta decir no, porque lo digo yo. La prohibición, pero aquí un consejo en esta parte de ayudarles a discernir tiene que ver con esa conexión en hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas con nuestros hijos como, o sea, ya entendimos que no es una amistad la más adecuada, ya lo entendimos y nosotros nos queda plena certeza de eso como adultos, pero hacer preguntas como, oye, hijo, hija, ¿qué te aporta esa amistad? Nosotros le hemos hablado con nuestros hijos, oye, cuando tú estás con ellos te sientes que puedes ser tú mismo, y a lo mejor en esas respuestas nos van a dar una... iba a decir pedrada, pero no pedrada, a lo mejor nos van a decir una dosis de verdad que nos va a tener que hacer reflexionar, que nos diga, sí papá, sí mamá, cuando estoy con ellos, cuando estoy con él, esta persona, me siento yo mismo y no me siento así aquí en la casa. Y eso es ponernos a pensar, ¿por qué no puede ser el mismo aquí en la casa? O sea, estamos tal vez ni siquiera empezando con juzgar a esas amistades, sino a lo mejor estamos juzgando a nuestro propio hijo. Sí. Hacer preguntas, otra pregunta. Qué importante ahí, Carlos, el aceptar a nuestros hijos como Dios los creó, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas ocasiones de decirle a nuestros hijos, me encanta cómo eres, ¿no?
me gusta que seas así, Afirmar. eres lo que no soy. Palabras de afirmación, ¿no? Eres lo que no soy, tú lo has usado con Carlos, ¿no? O sea, porque a mí me encanta cómo es mi hijo, porque veo mucho de mí en él, pero Carlos podría decir, híjole, no me gusta para nada, porque eso es lo opuesto a mí, pero no, yo he escuchado pláticas y conversaciones con ellos, pues que Carlos le dice, te admiro, hijo, la capacidad que tienes de relacionarte, o sea, hacerles ver a ellos que su forma de ser no está mal, que quieran ser como son no está mal, porque así Dios los creó, con ese diseño, y hay un propósito en ese diseño. Y como papás, nosotros somos esa herramienta para poder moldearlos, para poder dirigirlos, y tenemos un papel súper importante en esto. Otra de las preguntas que podemos hacer es, ¿esta amistad te acerca a lo que tú deseas en un futuro, a tus sueños, incluso el sueño de Dios, ¿no? ¿O te distrae de eso? Que como les digo, como adolescentes no van a entenderlo como nosotros, pero como papás debemos estar ahí reforzándolos, afirmándolos, dirigiéndolos, guiándolos, porque en algún momento de madurez ellos van a elegir y se van a acordar de todas las palabras que como papás les dijimos, los consejos que como papás les damos. Y van a normalizar todo esto que diariamente, constantemente estamos hablando con ellos. Y algo bien importante que quiero decir en esto es, aún cuando ahorita estamos poniendo el escenario de que sí hay una influencia que no es tan positiva, esa otra persona, ese hijo de alguien más, también tiene cosas buenas. No podemos decir, juzgar, porque incluso cuando nace esa conexión entre nuestro hijo y una amistad, y nace un cariño, y nosotros simplemente vemos lo negativo y llegamos directo o a prohibir o a juzgar a esa otra persona, lastimamos a nuestro hijo. Sí. Porque quiere a esa persona y porque, o sea, y hablar lo negativo solamente a esa persona cuando a nosotros nos ha sucedido con nuestros hijos que nos dicen, me pasó esto, y tal persona que tal vez no es su amigo o su amiga, ¿no? Se portó así conmigo, hizo esto que no es incorrecto, me hizo sentir mal, fue irrespetuoso, irrespetuosa. Obviamente hablamos de eso, no es correcto, sí tenemos que tomar alguna medida, pero yo sí trato de decirles, pero no es todo malo en esa persona. Sí. Algo bueno hay en esa persona, ¿no? Trata de descubrir lo bueno en esa persona y es importante no juzgar, sino de inmediato, sino poder abrir un diálogo con nuestros hijos para que en eso nosotros descubramos qué es lo que sí tiene de bueno esa persona. Y que practiquen valores como eso, o sea, aceptar a los demás, ser tolerantes también con los demás, ese respeto hacia quien es el otro, y es donde entra la parte de, bueno, eso es algo que tú no harías, pero entonces, ¿qué influencia estás teniendo? Sí, ¿cómo puedes tú ayudarle a esa persona que se porta no precisamente diciéndole, tú eres la influencia, ¿no? Sino, ¿de qué manera puedes tú, verdad? O es así como que, bueno, pues ella es así, o él es así, pero tú puedes mostrarle que tú eres distinta. Y en esa parte de ayudarles a discernir, un consejo también es importante compartir, que ya lo venimos diciendo ahorita, nuestras experiencias. Sí. Decir cómo en su momento a nosotros nos pasó, eso que tú dijiste fue una experiencia. Oiga, yo me hubiera dado cuenta que esas amistades eran positivas. Y estuviera no, del otro lado del mundo. O sea, y también negativas, o sea, cuando decimos esto, el haber estado mucho tiempo y el seguir seguir la corriente a estas personas me ocasionaron estos problemas y poder compartir con ellos, eso va a ayudar. Y aquí algo que se me hacía también muy importante, ¿no? Los padres definimos en gran manera, y a lo mejor alguien podría decir en toda manera, cuando son niños, cuando son adolescentes, los padres definimos el ambiente donde permitimos que se muevan nuestros hijos. O sea, híjole, eso es. ¿En qué ambiente vamos a permitir? O sea, ahorita hablamos de, va a estar en un lugar. En el lugar donde esté, podemos aplicar y tomar en cuenta todo lo que acabamos de hablar ahorita. Pero ese lugar donde hoy están nuestros hijos, lo definimos nosotros los padres. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que definimos a qué escuela enviamos a nuestros hijos y decíamos, a veces podemos decir, oye, esa escuela está más lejos, nos va a tomar más tiempo llegar, pero es una escuela donde creemos que va a estar seguro nuestro hijo. O incluso pagamos más, ¿no? Pero, exacto, pero va a costar más en algo, pero ahí sabemos que va a estar seguro. Nos gusta el ambiente, el entorno donde está. Oye, queremos que practique un deporte y buscamos que el entrenador,
que los chicos que llegan al equipo, que lo que están jugando, el deporte, o sea, el círculo social donde queremos que se desenvuelva, la iglesia donde queremos que se desenvuelvan nuestros hijos, que nosotros podamos sentirnos seguros. Si escuchamos un pastor, el pastor Robert Barrier, que dice que los padres se quedan en el lugar donde saben que sus hijos están seguros. Y eso lo determinamos nosotros. Nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando en el entorno para incluso tomar decisiones de decir, yo necesito y debo sacar a mis hijos de este entorno, porque no es solamente aplicar todo lo que vimos antes. Yo me estoy dando cuenta que el entorno en sí no es el adecuado. O sea, no es nada más una persona o un grupo de personas, sino aquí, y hemos tenido testimonios de personas con las que hemos hablado, y has hablado tú, que dicen, ¿sabes qué? Voy a tener que sacar a mi hijo, a mi hija de este lugar, de este equipo. Voy a tener que sacar a mis hijos de este lugar porque vemos que ya no es un lugar o un ambiente sano. Sí. Y muchas veces también podemos, como padres, detenernos a tomar decisiones que sabemos que son necesarias, y que creo que es importante que estemos conscientes de esto, porque en gran manera ese bienestar depende de las decisiones que tomemos como papás. Sí, no tener miedo, ser valiente siempre al tomar las decisiones cuando hay algo dentro de ti, ¿no? Puede ser llamarle intuición, puedes llamarle experiencia, puedes llamarle Espíritu Santo que te está moviendo algo. Es importante porque sí tenemos esa responsabilidad como padres. O sea, hay una etapa en la que somos responsables de... Sí, después ellos decidirán a dónde se mueven, pero mientras nosotros. Y vamos a ir al último punto antes del cierre. Este punto es el rol que tenemos justamente de no convertirnos en padres controladores, como decíamos, sino padres entrenadores. Padres que ayuden a sus hijos a poder elegir de manera adecuada, entender que no va a ser perfecto, que no van a tener que elegir una amistad hasta que vean que tiene todo bien, pero es hora de pasar a un rol de formador, no de controlar, sino de formar, y ya entender que no se trata, ya entendimos, no se trata de decir no te juntes con él, sino preguntar y acompañar y escuchar con atención. O sea, yo siempre lo he dicho cuando hemos hablado de otras cosas, de preguntas. Bueno, preguntas, pero también hay que escuchar. A mí me ha costado. Yo he tenido momentos donde hago preguntas, pero la verdad no quiero que escuchar las respuestas. Pregunto porque yo ya quiero después decir lo que yo pienso. Y eso es un error. Yo cometo ese error. Es preguntar, pero para poder hacer preguntas abiertas donde se expresen, como decíamos. ¿Por qué te sientes? Tú le preguntaste a uno de nuestros hijos esta semana, ¿por qué esa amistad? ¿Qué es lo que te gusta? Me divierte, es que hace esto, es que hace el otro. Lo sabía. Y decimos, a ver, o sea, eso es normal. O sea, es normal, porque aparte yo comentaba que van a buscar a lo mejor hacer un contrapeso a lo que encuentran en casa de manera natural. Si son, ¿verdad?, muy serios en casa y él se da cuenta que es divertido algo, a lo mejor ese contrapeso lo va a querer de que en ese tiempo que está con sus amigos haya risas de otro modo, porque sabe que en casa son más serios. O al revés, a lo mejor en casa hay mucho, no te comenté, pero apenas vamos a uno de ellos que le pregunto, ¿cómo definirías brevemente a nuestra familia? Le pregunté a uno de nuestros hijos, luego te digo a quién. Pero me dijo amorosa, pero me dijo muy ruidosa, creo. Dijo, muy ruidosa, creo, y amorosa. Entonces, a lo mejor al tener una familia ruidosa, tal vez en su círculo de amistades quiera un poco de tranquilidad y elige personas que son más tranquilas, o al revés, va a querer que eso continúe, porque todos somos diferentes y tenemos pues necesidades distintas, pero es poder entender que los debemos de llevar o nosotros tenemos que movernos a ser entrenadores y no controladores de las amistades que tienen nuestros hijos. E inspirarlos, ¿no? O sea, si las amistades inspiran o la gente que está allá afuera te inspiran y los admiras, ser eso en casa también. No por ponernos en ay, a ver quién es más y quiero que me prefiera a mí, ¿verdad? No ese ambiente tóxico, sino inspirarlos a ellos, a querer tener algo así, ¿no? Que no digan cada uno con su personalidad, ¿verdad? Pero no todo es perfecto en esta casa, pero habrá cosas que digan, yo quiero una familia así. Y lo hablamos hace poco, ¿no? Ellos todos quieren tener familias grandes, porque nosotros somos una familia actualmente, ¿verdad? Una familia grande, con 3 hijos, nosotros las abuelas siempre, los tíos, los primos, y ellos quieren eso. Entonces, es importante eso que modelamos
y como dices, poder escucharlos, el que ellos abran su corazón y tú solamente escuchar y callar, ¿no? No juzgues, no critiques, deja que ellos abran el corazón. Exacto. Y en este punto quiero terminarlo dando, por ejemplo, que también nosotros como papás hablemos de nuestras propias amistades, ¿no? De lo positivo. Cómo nos inspiran nuestras amistades hoy como adultos, cómo nos ayudan a ser mejores, para que ellos también aprendan a valorar. Y bueno, yo me atrevería ahorita a decir que si tu papá o mamá te pones a reflexionar y dices, ay, pues es que me estoy dando cuenta que yo no tengo ese tipo de amistades que me inspiren, que a lo mejor yo pueda decir si me aportan, pues es un momento también para nosotros poder poner empeño en eso y fomentar amistades que puedan traernos eso. A lo mejor los que podemos reflexionar de estos entornos donde tenemos que ver que haya ambientes propicios para buenas amistades, tenemos que empezar nosotros mismos como padres y después llevarlo a nuestros hijos. Y bueno, queremos irnos al cierre del día de hoy y como parte de este cierre es mencionar que pues las amistades son un espejo de lo que hay dentro de nuestros hijos y de lo que hay dentro de nuestra familia. La búsqueda de amistades de nuestros hijos van a reflejar lo que ellos tienen de necesidad individual, pero también de las necesidades que surgen a través del entorno y del ambiente familiar. Y mucho ojo, aquí poner mucho cuidado en eso. Si no te están gustando las amistades de tu hijo, entonces es ponerme a pensar, ¿verdad? ¿Qué está pasando dentro de él? Así tal cual, ¿verdad? ¿Qué podemos mejorar, no? Que no es tal vez la persona que tú estás pensando que es, porque suele o puede suceder eso, ¿no? Y estar conscientes de que si cultivamos en nuestra casa una identidad firme en nuestros hijos, va a ser una herramienta para que ellos puedan buscar amistades que sean sanas, que sean más sanas que cuando no saben ni siquiera, conocemos quiénes son, sí, qué son, quiénes son, y eso es una herramienta muy importante. Y hay un versículo que queremos compartir en este cierre, que yo lo voy a leer ahorita en una versión y tú lo traías también en otra, dice Proverbios 13:20, y el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y era que decía del dicho al principio, no dime con quién andas y te diré quién eres, y decías totalmente cierto, es algo bíblico, y tú lo tenías en otra traducción. Sí, tal, ¿no? cual, es Proverbios 13:20, en traducción lenguaje actual, dice, quien con sabios anda, a pensar aprende, quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Y es tal cual, dime con quién andas y te diré quién eres. Y se dice, ¿no? Hay personas conocedoras o estudiosos que han dicho, ¿no? Eres el resultado de las personas que hablan que de las cinco personas con las que más te relacionas, y pues todo eso tiene fundamento científico y todo, pero realmente es algo bíblico, es un consejo de sabiduría que viene directamente de Dios, de donde nosotros tenemos que cuidar como padres nuestras amistades, pero de nueva cuenta ser entrenadores, guías, para que a nuestros hijos le hagamos saber estas cosas. Esas situaciones, hábitos, costumbres que tienen con quien se relacionan, en algún momento van a influir y van a repetirse en nuestros hijos. Y pues es poder guiarlos y tener ese equilibrio. No sé qué quieras comentar más acerca de esto, ya enfilarnos al cierre. Como padres, que en nuestro hogar y que en nuestra presencia nuestros hijos no encuentren crítica, no encuentren juicio, no encuentren esa ausencia, sino estos padres presentes. Y sí, a lo mejor es necesario ir y pedir perdón por cómo nos hemos portado, por lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, pues acercarnos a ellos, con esa atención, con ese tiempo, sin distracciones. Hay algo que quiero proponerte acerca de las distracciones, luego se los vamos a platicar. A mí aparte. Pero, sí, okay. Aparte. Pero sí, creo que los teléfonos nos han desconectado y lo sabemos, hemos escuchado mucho acerca de esto, pero creo que poder empezar a hacer esas pequeñas cosas y prestar más atención a nuestros hijos para que conectes con ellos, para que quieran acercarse contigo. Todo lo que siembres ahorita va a ser cosechado en un futuro. ¿Qué es lo que quieres cosechar como padre? ¿Qué es lo que les estás enseñando a ellos? ¿Verdad? A veces decimos en las amistades, ¿verdad? Ahora están muy, muy virales estos videos de chavitos que abusan, humillan a los amigos, los lastiman incluso físicamente, bueno, cosas peores, ¿verdad? Con videos que han salido a la luz. Pero en casa, ¿cómo los estamos tratando?
Sí. Les estamos hablando bruscamente, los estamos humillando, los estamos criticando, los estamos golpeando, ¿verdad? El zape, el eres esto. Ellos normalizan todo esto y van a ir allá afuera a buscar también ese tipo de amistades. Entonces, bueno, como papás tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. Siempre les vamos a decir e insistir que la palabra de Dios, la Biblia, trae respuestas a muchas cosas. Tú puedes irte a Proverbios y encontrar en Proverbios infinidad de versos bíblicos que hablen acerca de la amistad, que hablen acerca de nuestra conducta, de qué son las cosas que nos van a bendecir. Y yo te animo a que puedas leer, te animo a que puedas entender. Un verso que leas y lo pongas en práctica va a traer mucho beneficio a tu vida y a la vida de tu familia. Así es. Y yo quiero terminar con una analogía y poder platicar algo que yo te he mencionado estos días, ¿no? Y que dije, quiero compartirlo así. Y tiene que ver con una experiencia laboral, ¿no? Primero. Muy interesante. Bueno, muchos saben que yo trabajé casi 20 años en un banco y en una etapa hubo una necesidad en la empresa, ¿verdad? De poder capacitar a algunas personas para prevenir. Cabe mencionar que en Conexión Familiar queremos prevenir muchas cosas con consejos, con herramientas, pero por eso me acordé de esta experiencia como una analogía y tenemos que prevenir algo en la empresa. A mí me tocó que me enviaran una semana a Ciudad de México a certificarme en esta área para poder enseñarle y a su vez certificar a otros compañeros de un área del banco para prevenir ciertas situaciones. Y bueno, los capacitamos con mucha información, con muchas cosas, cuestiones hasta de artículos y leyes y muchas cosas, pero la premisa de esa capacitación, de dárselas a ellos, porque hay muchos puestos en un banco, en una empresa, ¿por qué teníamos que ir a capacitar a esas personas? Era porque se les decía que ellos eran la primera línea de defensa de la empresa. La primera línea de defensa. Y les decíamos, ustedes son los que conocen a los clientes, los que saben cómo se mueven, cómo son, tal, y ustedes son los que pueden darse cuenta de algo inusual que esté pasando sí. Y de poder reportarlo para poder ayudar y poder prevenir alguna cosa que no sea la más adecuada. Y me acordé de esta experiencia porque creo que nos sirve como una analogía para recordarle a todos los papás, para recordarte a ti, papá y mamá, que tú y yo, los padres, somos la primera línea de defensa en la vida de nuestros hijos. ¿Y a qué nos referimos? Hace unos días, la semana pasada, sucedió en la escuela de nuestros hijos y se dio a conocer como de manera nacional unos retos, ¿no? Por ahí unos retos virales de publicar ciertas cosas por ahí amenazantes y cosas así, que al final son esas prácticas que decimos que no son de bien. No tener clases. No traen ningún provecho. Y yo ahí fue cuando empecé a reflexionar eso, porque vimos comentarios de padres donde decían, ¿debería la policía avisar las consecuencias de los jóvenes que hagan esto? Creo que la policía tiene que hacerlo. Sí. Decían, ¿deberían de poner en las escuelas filtros para revisar tal cosa y tal cosa? Bueno, creo que totalmente las escuelas deben de hacer eso. Deberían de, y pusieron varias cosas de lo que debería de hacerse para poder controlar esto. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero la primera línea de defensa con nuestros hijos somos papá y mamá. Y los primeros que deberíamos de detectar estas cuestiones inusuales, comportamientos inusuales, cosas raras que están pasando en nuestra casa con nuestros hijos, somos nosotros. Nosotros somos los primeros que tendríamos que detener esto. Y cuando aún llevando a cabo estas acciones, nuestros hijos no lo entienden y quieren continuar, bueno, entonces intervendrá una autoridad escolar, una autoridad legal, si llega a causar algo fuera de nuestra casa que no es adecuado. Pero papá, mamá, no olvidemos que tú y yo somos la primera línea de defensa en el cuidado de nuestros hijos y a veces no lo estamos haciendo. Es decir, nosotros vamos a prevenir, vamos a detectar los riesgos, vamos a observar primeramente, ¿verdad? Eso es una línea de defensa. Previene, evita lo que puede suceder. Y que nosotros a ese personal le dijimos, cuando lo detectes tienes que hacer esto. Y por eso te decimos, estudia más, prepárate más como papá, ve otros contenidos, busca más personas que te puedan ayudar, toma lo que nosotros te compartimos porque eso es lo que queremos. Y si puedo ser más claro para este final es, la escuela no es la primera línea de defensa. Las autoridades del gobierno no son la primera línea de defensa. Los maestros, el director de la escuela, la policía, el ejército no es la primera línea.
La iglesia no es la primera línea de defensa. Los líderes de jóvenes, los líderes de niños de tus hijos no son la primera línea de defensa. Son la segunda, la tercera, la instancia que les toque, porque son una herramienta aliados. Y son unos aliados para nosotros. Pero yo sí quería comentar esto porque muchas veces le estamos delegando y dejando esa responsabilidad a quienes no les corresponde, como la primera, repito. No que sean una ayuda o que tengan un papel que jugar en este tema, pero pues sí poder ser muy directo y compartirlo. Y pues no sé qué quieras comentar, Gaby, para finalizar, para terminar este tema. Excelente ejemplo, analogía, y pues pongamos en práctica lo que sabemos hacer, lo bueno, preparémonos, no dejemos de prepararnos, siempre será importante, así como cuando tienes u obtienes un trabajo, te preparas para obtenerlo primero y cuando ya estás ahí sigues capacitándote, así como padres. Anhelamos tener en algún momento una familia, anhelamos tener hijos y ahora es tiempo de prepararnos para darles lo mejor. Y bueno, pues Conexión Familiar quiere hacer esa alianza contigo. Si podemos aportar este granito de arena para decirte sí se puede, pero tenemos que querer, tenemos que apasionarnos por algo que nos ha sido entregado, que son nuestros esposos, tú a mí, ¿verdad? Como esposo, yo como esposa, a nuestros hijos. Y pues bueno, hagámoslo de la mejor manera. Y muchas gracias por escucharnos y es todo por hoy. Pues muchas gracias por seguirnos. Si eres nuevo en el canal, en nuestras redes y nos estás conociendo apenas, te invitamos a que veas más el otro contenido que tenemos, otros episodios. Si nos están viendo, ¿verdad? Ya por varias veces, inviten a otras personas a que puedan ver este contenido, a que comenten, de nueva cuenta les invitamos a que comenten. Son muy tímidos. Más allá de que es padrísimo poder contestar un comentario e interactuar, los algoritmos y las redes sociales se mueven de que cuando hay comentarios promueven y muestran más el contenido a gente nueva que no lo conoce, lo cual eso nos ayuda a llegar a más personas que aún no nos han visto y pues seguimos topándonos con casos donde nos han dicho, ¿verdad? De repente me topé con un video de ustedes y me ayudó en esto y digo, más allá de que haya o no un comentario y que nos ayude a llegar a más, no saben cómo nos inyecta ánimo y nos asombra que haya casos como este que esta semana hubo, ¿no? Que a ti te dijeron, los vi en TikTok. Los escuché y dije. Los vi en TikTok y no es que nos siguieran ni nada, le apareció un video, un reel de nosotros y pues le pudimos ayudar o tú le pudiste ayudar a esta persona y nos da mucho gusto poder hacerlo. Entonces, gracias por estar con nosotros, gracias a todos por sus ánimos. Y nos vemos en un nuevo episodio próximamente con otro tema que va a ser muy actual, muy útil y por lo pronto está buenísimo, y por lo pronto pues los dejamos para que puedan reflexionar, poner en práctica y compartan mejorar. Este video a quien crean que le puede ayudar. Pues todo lo demás siempre lo decimos, pero compártanlo, de verdad a alguien le es útil y pues gracias por estar aquí. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.